eres el padre que cuida a los suyos. Tú nunca pierdes de vista a ninguno, el que no falta en momentos tan duros. Tú ves individuos, pero amas al mundo. ¿No les ha pasado alguna vez que han decidido emprender un proyecto pero no lo han terminado? O a lo mejor han decidido ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores jefes, mejores empleados, pero tampoco lo han logrado. ¿O no les ha pasado que han decidido dejar algún vicio, algún hábito, algún pecado, pero vuelven a caer? Si respondieron que sí a alguna de estas preguntas, déjenme decirles que no están solos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos luchado contra algo en nuestra vida. Incluso el apóstol Pablo confiesa en Romanos 7 que él pelea contra ciertas cosas que ya no desea hacer, pero que las sigue haciendo. Algunos dicen que esto es una lucha contra nuestros demonios internos. Yo prefiero decir que peleamos contra nuestros gigantes internos. Independientemente del nombre que queramos ponerle, lo cierto es que estamos en una lucha, estamos en una guerra. Y como en toda guerra, es necesario tener un plan táctico de guerra. Dice Jesús en Lucas 14 que ¿qué rey entra a la guerra sin antes planear cómo la va a pelear? Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a aprender 5 claves bíblicas que nos enseñan sobre cómo hacer un plan de guerra, cómo combatir y especialmente cómo vencer a nuestros gigantes. La primera clave es conocer e identificar claramente a nuestro enemigo. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este versículo nos dice 2 cosas claves. Primero, la lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra personas. La lucha, la guerra, no es contra mi jefe, no es contra mis empleados, no es contra mi esposa, ni siquiera es contra mi suegra. No estamos peleando ni combatiendo contra personas. Lo segundo que nos está diciendo es que nuestro enemigo son huestes celestiales. El diablo en términos coloquiales. Sin embargo, esto tampoco significa que Satanás, el diablo, tenga la culpa de nuestros problemas. De hecho, vamos a profundizar un poquito más para quitarnos esa mentalidad de echarle la culpa al diablo o a las personas. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto quiere decir que cada uno tiene un punto débil por el cual uno es tentado. Ese punto débil, esa debilidad, esa concupiscencia es el gigante a vencer. Ese gigante que nosotros debemos de estar peleando constantemente. Puede ser en diferentes casos, que sea la pereza, puede que sea el desánimo, puede que sea el alcoholismo, la mentira, tal vez la lujuria, el robo, etc. Nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Y dice la Biblia que nuestra alma es débil. Tenemos deseos carnales, los deseos del alma. Esos deseos, nuestra alma, nuestra concupiscencia es nuestro enemigo a vencer. Debemos de identificar claramente entonces contra quién estamos peleando. Si yo no tengo claro quién es mi enemigo, pues puede que esté perdiendo mi tiempo echándole la culpa al diablo o peor aún, estar peleando con personas que no tienen nada que ver. Entonces, clave número 1 para combatir en una guerra es identificar claramente a mi enemigo. ¿Contra quién estoy luchando? ¿Contra qué estoy luchando? La segunda clave es conocer el campo de batalla. Claro, no es lo mismo pelear una batalla naval que una batalla en el desierto, que una batalla en la selva. Dice la Biblia en 2 Corintios 10, capítulo 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren qué interesante. Está diciendo la Biblia que nosotros luchamos para derribar fortalezas, argumentos y pensamientos. Eso significa que el campo de batalla es en nuestra mente. Donde nosotros debemos de estar peleando es en nuestra mente. Y el objetivo entonces de pelear en nuestra mente es derribar esas fortalezas, derribar esos pensamientos. Estas fortalezas mentales en neurociencia se conocen como carreteras mentales o autopistas neurales. Es decir, son esas series de pensamientos, de creencias que llevan en nuestra mente mucho tiempo, lo que comúnmente conocemos como hábitos.
Estos hábitos, estos pensamientos, estas inclinaciones, esta concupiscencia lleva muchos años en nosotros. Por eso es tan difícil combatirlo, por eso es tan difícil derribarlo. Una fortaleza no se derriba en un día. Es ingenuo creer que con una oración, con un ayuno, con un retiro, voy a derribar un coloso que lleva en mi mente muchos años. Entonces, identifiquemos, nuestro campo de batalla es en nuestra mente. Debemos de tener esto muy claro. La tercera clave es preparar nuestro armamento. Claro, estamos en una guerra y como en toda guerra necesitamos armas. Dice Efesios 6, del 16 al 18. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la Biblia que nosotros debemos de cubrirnos con toda la armadura espiritual. Y recomiendo y aconsejo que leamos todo el pasaje. Pero por el tiempo yo me voy a enfocar en 3 armas que nos mencionan aquí que son claves. La primera es el escudo de la fe. Dice la Biblia que el enemigo, que esas huestes celestiales nos van a enviar dardos encendidos. Flechas con fuego. Su objetivo obviamente es provocar un incendio en nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Desean provocar un incendio en nuestra mente, desean despertar a ese gigante, tentarnos según nuestra debilidad, según nuestra concupiscencia. La forma que tenemos entonces nosotros de protegernos de esa tentación, de protegernos de esas amenazas, es la fe. Y la fe no es más que creerle a Dios. En la medida en que yo le crea más a Dios, va a ser para mí más fácil resistir la tentación. ¿Cómo tengo yo un escudo? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que yo esté escuchando, oyendo y recibiendo la palabra de Dios, yo le voy a creer más. Mi fe va a crecer y por lo tanto mi escudo va a crecer. Voy a tener un escudo más grande y va a ser para mí más fácil protegerme de los ataques del enemigo. Porque dijimos, el enemigo te lanza dardos. El enemigo es cobarde. No se va a acercar a ti y te va a atacar físicamente. No, desde lejos ataca. Y la forma que tenemos entonces es protegernos con el escudo de la fe. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, puede que la tentación venga en forma como, ¡ala, mira qué chula está la vecina! O mentale la madre por imprudente. O quédate con el vuelto, igual todos lo hacen. Yo voy a combatir o voy a resistir a esa tentación, a esos dardos, si yo le estoy creyendo a Dios, si yo creo que yo tengo un espíritu de dominio propio, si yo creo que fui llamado a hacer luz, si yo creo que todo lo que hago lo hago como para el Señor y no como para los hombres. Entonces es necesario que tener un escudo de la fe. Pero esa es un arma defensiva para protegernos. Pero también la Biblia nos habla de un arma ofensiva para atacar. Y esa arma es la espada. La espada es la palabra de Dios, es la Biblia. Cuando Jesús es tentado en el desierto, Él ataca. Él ataca diciendo, escrito está. Esa es la forma en que yo tengo para combatir al enemigo, para llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia de Dios. En la medida en que yo crea, en la medida en que yo viva, en la medida en que yo declare la palabra de Dios, yo estoy combatiendo, yo estoy atacando. Por eso es importante la palabra de Dios, porque me sirve como espada, pero también me sirve para aumentar mi fe, para aumentar mi escudo. Y el último que menciona este versículo es la oración. Dice la Biblia que debemos estar orando en todo tiempo y con perseverancia. Yo no puedo creer, y repito, que con una sola oración se vaya a solucionar todo. La oración es un conjuro mágico que va a solucionar mis problemas. No, debemos de estar orando en todo tiempo, con súplica, con perseverancia. Es decir, estamos en una guerra sin cuartel. Yo no me puedo rendir, no me puedo dormir en una batalla. Debo de estar pendiente, por lo tanto debemos de estar velando. Es lo que dice la Biblia, debemos de estar velando, debemos de estar pendientes y estar orando. Orando. Entonces, en una guerra yo necesito armamento. Y mi armamento entonces es el escudo de la fe, la espada, la palabra de Dios y por supuesto la oración. La cuarta clave es el entrenamiento militar. ¿Cómo así? Dice Salmo 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El salmista dice, adiestra mis manos para la batalla. El adiestramiento no es nada más que el entrenamiento. Él entrena mis manos para la batalla. Yo puedo tener la espada más filosa, pero si yo no sé cómo usarla, yo me puedo cortar un brazo.
Puedo tener el escudo más grande y más protector, pero si yo no sé cómo utilizarlo, me va a estorbar. Es importantísimo entonces que nosotros estemos entrenando, que nosotros estemos leyendo, que nosotros estemos estudiando, que nosotros nos estemos equipando. En la medida en que yo conozca más mi arma, en la medida que yo sepa cómo utilizarla, pues me va a ser más efectivo. Y eso es una de las cosas por qué es tan importante la iglesia. La iglesia nos sirve como cuartel, donde nosotros recibimos esas armas, donde nosotros recibimos ese entrenamiento. Pero si yo no me estoy llenando de la palabra de Dios, si yo no estoy estudiándola, si yo no me estoy entrenando, por el contrario, estoy llenando mi mente de otras cosas que a lo mejor no son pecaminosas, pero que no son esas armas espirituales, entonces yo no voy a estar listo para la guerra. Yo voy a estar débil, voy a estar desnutrido, voy a estar vulnerable. Prácticamente voy a estar desnudo ante el enemigo. Claro, porque no he llenado mi mente de armas, de municiones para combatir. Por lo tanto, es importantísimo, elemental, que nosotros estemos llenando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu de la palabra de Dios, de municiones, listos para la batalla. La quinta y última clave es: no pelee solo. Pelea en un ejército. Solo en las películas el héroe solitario logra vencer a todos sus enemigos. En la vida real las guerras se pelean en conjunto, se pelean en un ejército. Dice Proverbios 20:18: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En otras versiones habla sobre tener buenos consejeros y pelear la guerra con buenas estrategias. Para pelear en una guerra necesitamos un consejo de guerra. En términos modernos sería algo así como el Estado Mayor. Es decir, necesitamos de personas experimentadas, conocedoras que estén peleando, veteranos que nos puedan aconsejar, que nos puedan guiar, que nos puedan apoyar, que nos puedan enseñar. Ese es el trabajo que hacen los líderes y pastores. Realmente en nuestro liderazgo podría bien llamarse generales o coroneles porque cumplen esa función. Ahora, esta es de las partes más difíciles de hacer, más difícil de cumplir, porque significa yo exponerme ante otras personas, significa desnudar mis debilidades, significa abrir mi corazón y muchas veces eso es lo que nos cuesta. Pero debemos entender que todos peleamos peleamos batallas, peleamos guerras, todos tenemos gigantes. Independientemente de cómo se llame nuestro gigante o cuánto tiempo llevemos en la guerra. Todos los tenemos, pero necesitamos apoyarnos. Por eso es importante que peleemos en un ejército, que peleemos como un conjunto. Está comprobado que la cobardía es contagiosa, pero la valentía también lo es. Entonces nosotros debemos decidir de qué nos queremos contagiar. ¿Me quiero contagiar yo de cobardía para huir de la batalla y rendirme ante el enemigo? ¿O al contrario me quiero contagiar de valentía para luchar y guerrear con fiereza, con violencia y poder vencer? Tú decides de qué te quieres contagiar, por lo tanto tú decides con quién te vas a juntar. Es importante entonces que estemos reunidos, tal vez ahora no físicamente, pero sí podemos estar conectados virtualmente. En fin, estas son las 5 claves. Por supuesto, pelear una guerra es algo muy complejo, es algo muy difícil. La guerra es muy difícil, esta guerra espiritual, pero también es muy satisfactorio. Cada vez que nosotros ganamos una batalla, el fruto de una batalla ganada es delicioso, es dulce. Para terminar, te quiero recordar 2 cosas. La primera es que una guerra está conformada por muchas batallas y en algún momento de nuestra vida vamos a perder varias batallas. Es normal, es parte de la humanidad nosotros caer y perder batallas, pero que eso no sirva de excusa para yo abandonar la guerra, que no sirva de excusa para rendirme al enemigo, que eso no sea una razón para condenarme o para que otras personas nos condenen. Si nosotros caemos 7 veces, pues 7 veces nos vamos a levantar. Porque debemos de recordar, y esta es la segunda cosa que te quiero recordar, que a pesar de que perdamos batallas, la guerra en su totalidad está ganada. Jesús ya venció, Jesús ya entregó la victoria y nos ha dicho que la victoria es de Él. Y si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Así que, ¿qué? Para terminar, te quiero invitar a que juntos nos levantemos nuevamente y luchemos y guerremos en esta guerra que ya está ganada. Y tomemos la bendición, la victoria que es nuestra.
Yo bendigo tu vida, agradezco tu atención, espero que esta palabra haya sido de bendición y si tú crees que esta palabra puede ser de bendición para alguien más, te animo y te invito a que la compartas, que lo comentes y que le des like. Agradezco nuevamente tu atención, nos vemos en la próxima.